Mateo 28, versículos 19 y 20. Y dice así, hablando el Señor Jesucristo en este momento, dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Padre, sin duda que esta promesa que tú dejaste en esta parte de tu palabra se ha ido cumpliendo con cada uno de aquellos que hemos ido conociéndote, que hemos sido discipulados a su vez por otros discípulos que nos antecedieron, Señor. Y ahora, Padre, tenemos en nuestra mano la estafeta para seguir haciendo discípulos de Jesucristo, y no solamente aquí en este municipio, sino donde tú nos lleves, Padre. Puede ser en nuestra república o fuera de ella, pero sabemos que siempre, como dice aquí tu palabra, tú estarás con nosotros. Gracias, Señor, porque yo sé que tu Espíritu Santo ha de hablar de una manera especial al corazón de cada uno de mis hermanas y de mis hermanos, y que tu Espíritu Santo convencerá de que es necesario más en este tiempo cumplir con esta gran comisión, Señor. Sabemos que tú confías en nosotros y queremos, Señor, ser esos discípulos tuyos que enseñen a los demás las cosas que hemos aprendido de ti. En el nombre sea de Cristo Jesús. Amén y amén. Miren, estas palabras que acabamos de leer se dan en un momento histórico para la humanidad, porque a partir de aquí, cuando los discípulos entienden el propósito por el cual Jesucristo había venido, los había elegido, los había levantado, había muerto, había resucitado y había vuelto con el Padre, en este momento es cuando los discípulos entienden que ellos tienen que reproducir el ciclo que Jesucristo hizo con ellos. Ese proceso de aprendizaje que tuvieron con el maestro aproximadamente 3 años fue precisamente lo que en este momento entendían los discípulos que tenían que hacer. Yo quiero preguntarle aquí, en este momento, ¿cuántos discípulos de Jesucristo hay en este lugar? Levante su mano, levante su mano. Como que todavía no se animan a entender o a aventarse a lo que el Señor está demandando de nosotros. Espero que al final, que ya el Señor haya hablado, ya tengan más convicción o ya tengan más conocimiento de lo que es ser discípulo del Señor. Les decía, este es un momento histórico para la humanidad. Jesús en este momento ha cumplido ya su misión. Él ya vino y redimió el mundo. Y le dice a sus discípulos, a esos 12 que él había escogido, ahorita lo vamos a ir viendo, les dice estas palabras: vayan por el mundo, no se queden aquí, no se encierren aquí, no se tengan una vida cómoda en este lugar. Ok, ustedes ya se salvaron, ustedes ya conocieron, yo se los enseñé personalmente, pero ahora es necesario que ustedes salgan de aquí y vayan y compartan de mí a todas las naciones. Gracias a la obediencia de estos 12 discípulos es que nosotros estamos aquí, hermanos. Porque si los discípulos se hubieran enconchado, como muchas veces nos pasa a veces, de que yo para qué sirvo en la iglesia, es mucho fanatismo, es perder mucho el tiempo, y luego ir allá a compartir para que se burlen de mí, para que me digan de cosas, para que me critiquen, mejor me quedo aquí cómodo, yo escucho, yo vivo, yo camino, y que el mundo se pierda. Los discípulos no tuvieron esa actitud. Ellos entendiendo ese llamado, acudieron a ese llamado. Obviamente les decía, para llegar a este punto, primero Jesucristo tuvo que orar mucho al Padre. Acuérdense que la vida de Jesucristo era de comunión constante con el Padre. No había un momento que él tuviera libre que no corriera a la presencia del Padre, que él corriera a buscar la guía del Padre a través de la oración. Él tuvo que orar mucho. Tuvo que preguntarle al Padre cómo iban a ser esas personas que tenían que ser escogidas, o que Él les tenía que enseñar a hacer precisamente esto que dice la palabra, a hacer las cosas, todo lo que yo les he enseñado. Eso es lo que estas personas que todavía no sabía quiénes eran, tenían que hacer.
cumplir y seguir esa tarea que él tenía que dejar porque regresaba al Padre. Les decía, él tuvo que escoger, tuvo que orar, tuvo que escoger y tuvo que enseñar, preparar, capacitar a estas personas en un curso intensivo prácticamente de 3 años. Él no tenía más tiempo que para poderles enseñar. Por eso los tomó y ellos, respondiendo a ese llamado, dejaron todo y siguieron al maestro. Y ellos, de una manera práctica, ahora sí que prácticamente, ellos vieron y aprendieron a hacer la voluntad de Dios, del maestro mismo, viendo hacerlo al maestro mismo, que era Jesucristo. Vamos a empezar a ver esto y para entender un poquito mejor, vamos a entender qué es ser discípulo. Creo que ya lo están pasando en la pantalla, o no sé si lo pasaron. Simplemente discípulo es un aprendiz, un seguidor, un alumno, una persona que aprende de otra de una manera muy cercana. Es un seguidor de las enseñanzas de otro. Por lo tanto, todo aquel que quiere ser discípulo de Jesucristo tiene que pegarse a Jesucristo, a los discípulos que ya hay, a Jesucristo mismo a través de la palabra, para poder aprender directamente del maestro lo que se tiene que aprender. Entonces Jesucristo sabía todo esto, sabía que tenía que enseñar a estos hombres todo lo que él sabía, para que ellos fueran precisamente los que siguieran cumpliendo este ciclo, repito, de hacer discípulos. En Lucas 6:13, en el Evangelio de Lucas 6:13, Lucas 6:13 nos dice: al amanecer llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles. Aquí voy a hacer nada más un comentario para que no haya confusión. Los discípulos, en unas cosas que yo estuve estudiando, eran cuando se les llamaba discípulos cuando estaban cerca del maestro, cuando el maestro todavía vivía con ellos. Y una vez que fueron enviados por el mismo maestro a predicar el evangelio, se les empezó a llamar apóstoles, porque apóstol quiere decir enviado. Pero al final de cuentas son los mismos. Aunque aquí dice apóstoles, son los 12 discípulos que escogió por primera vez Jesús. Dice: al amanecer llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles. Sus nombres son los siguientes: Simón, a quien llamó Pedro; Andrés, hermano de Pedro; Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo; Simón, a quien llamaban el Celote; Judas, hijo de Santiago; Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Estos son los 12 hombres que Jesús escogió una vez hubo orado al Padre y él eligió. Y les voy a dar brevemente, rapidísimamente, pongan mucha atención, una pequeña semblanza de la vida de cada uno de ellos. Pedro, quiere decir piedra, era un pescador, tenía un carácter impulsivo, violento. Él murió crucificado de cabeza por causa del evangelio. Andrés era también pescador, hermano de Pedro. Él pidió morir en una cruz en forma de cruz, de cruz cuadrada, o sea, más bien de X. Santiago le llaman el mayor, según los estudios que hicieron, a este Santiago se le llama el mayor. Era de buena posición económica, tenía también un carácter impulsivo, violento. Por eso Jesús le llamó hijo del trueno, igual que a Juan. Era un hombre de coraje, pero también de perdón, y también fue un mártir por el evangelio. Juan, hijo del trueno, era hermano también de Santiago, el que acabamos de leer, y a los dos se les llamó el hijo del trueno. ¿Por qué creen? Pues porque eran bien tranquilos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros habemos aquí que somos así bien impulsivos, bien enojones y bien corajudos? Juan era pescador y comerciante, violento, intolerante, colérico.
Jesucristo lo transformó de ser un hijo del trueno en ser el apóstol del amor. Fíjense la transformación que hizo el Señor de estos hombres. Felipe, quiere decir muéstranos al Padre, pescador con instinto misionero, hombre de gran corazón, murió colgado de cabeza abajo. Bartolomé, también llamado Natanael de Caná, transparente y veraz, lejos de maldad y engaño. Mateo, que quiere decir regalo de Dios, recaudador de impuestos, es decir, él trabajaba para el gobierno romano, por lo que era odiado por todo el pueblo judío. También se le ha llamado Leví, es autor de la primera versión del Evangelio, héroe de la fe y misionero del Evangelio. Tomás, el hombre que siendo incrédulo se afianzó a Jesús, de ser un hombre que no podía creer en él, se convirtió en un hombre de fe, hombre de valor. Santiago, otro Santiago que se le llamaba también el menor, hijo de Alfeo, hermano de Judas Tadeo. Se cree que se le dice así debido a su baja estatura. Para distinguirlo de Santiago, el hermano de Juan, es decir, Santiago el mayor, se le dio a conocer como el hermano del Señor, ya que tenía un gran parecido con él. Estos son estudios que hicieron posteriormente. Simón, a quien llamaban el celote, era de la secta, que es una secta de Caná. Él era tintorero. Yo dije, órale, lo habíamos puesto así a la tintorería cuando nosotros teníamos la tintorería, ¿verdad, Simón? Aceptó el camino del amor y sacrificio por el Señor. Judas, hijo de Santiago, él era un judío que predicó el evangelio en todos los lugares que pudo. Y por último tenemos a Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Ocupaba el sitio de honor, traicionó a Jesús por 30 monedas de plata, era tesorero del dinero y de las ofrendas que los discípulos recaudaban de parte del pueblo, violento, y él murió ahorcado por sí mismo por el remordimiento de haber traicionado al Señor. Podemos darnos cuenta, hermanos, que no era un común denominador alguna profesión, alguna preparación, alguna situación económica en estos 12 hombres. Fueron 12 hombres que el Señor Dios, el Padre, guió a Jesús a escogerlos porque Él conocía que ellos iban a ser capaces, quizá por el carácter tan temperamental que tenían, que ustedes saben que cuando uno es temperamental, cuando se entrega, se entrega. Cuando son violentos, esa violencia el Señor la transformó en valor, en decisión de hacer las cosas para poder seguirlo, para poder cumplir en su momento con la gran comisión. Les decía, formaban un grupo ordinario, es decir, común y corriente, como cada uno de nosotros, o como vamos a decirle, los que somos seguidores de Jesucristo, que somos de diferente extracto, pero tenemos un común denominador, que es las enseñanzas de Jesucristo para obedecerlas. Así, este grupo les decía, aprendió de Jesucristo todo lo que necesitaba saber para cumplir con esa misión. Fueron llamados personalmente por Jesucristo. Hermanos, y a cada uno de nosotros Jesucristo nos llama personalmente. No crean que es, ay no, pues al azar, a ver, pues fulanito se ve más o menos presentable, venga para acá, no. El Señor, a los que le ha levantado, el Señor los ha llamado de una manera personal, porque ha visto en cada uno de nosotros algo que lo lleva a ver que nosotros somos capaces y tenemos la capacidad necesaria de cumplir con esa gran comisión, así como con estos hombres. Podemos encontrar en todos ellos les decía, una cualidad que los unía, que era el maestro. Su entrega primero para con Dios y después para con el prójimo. Pero después de que ya analizamos un poquito a qué se dedicaba cada uno de ellos, qué eran, cómo era su carácter, cuando Jesucristo los llama, a ellos les implicó una cosa muy fuerte. Cuando Jesucristo le dice, ven, ahorita vamos a ver la cita, ven, yo te voy a enseñar a ser pescador de hombres. A ellos, en su corazón, ellos tenían que tomar una decisión muy fuerte. ¿Cuál era? Era dejar todo por el maestro. Vamos a ver Lucas 18, ahí adelantito, Lucas 18, del 28 al 30. Lucas 18, del 28 al 30, dice: Pedro dijo, nosotros hemos dejado nuestros hogares para seguirte.
Así es, respondió Jesús, y les aseguro que todo el que haya dejado casa o esposa o hermanos o padres o hijos por causa del reino de Dios, recibirá mucho más en esta vida y tendrá la vida eterna en el mundo que vendrá. Eso es lo que implica ser discípulos de Jesucristo. Es lo primero que implica, hermanos. Bueno, lo segundo, lo primero es atender al llamado que hace Jesús. El segundo es dejar todo. Y miren, yo sé que cuando empezamos a conocer la palabra del Señor, decimos, ay, pero ¿cómo voy a dejar a mi esposa, a mi familia, hermana? Pues si yo, los varones, ¿verdad? De mí dependen mi familia, ¿cómo los voy a dejar? Ahora que conocemos la palabra, que conocemos el carácter de Dios, que conocemos las enseñanzas de Jesucristo, sabemos que cuando Jesucristo decía dejar, no lo decía de una manera literal. En ellos fue así. Pero ya en la actualidad, hermano, no es una manera literal. Es el querer, cuando se habla de dejar, quiere decir de poner a Jesús en primer lugar de nuestra vida. No es de que lo abandono a mi familia, a mi esposa y me voy a vivir a la iglesia. No es así, hermanos. Es pongo en mi lugar, en mi corazón en primer lugar a Jesucristo. Lo que Él me diga, eso voy a hacer. Y Jesucristo nos dice, ¿verdad? Que la esposa se sujete al esposo, que el esposo trate de buena manera a la esposa, que los hijos se sujeten a los padres. Eso lo dice Jesucristo. Entonces, si es una enseñanza de Jesucristo y yo soy su seguidora, no voy a salirme corriendo por la puerta y decir, ahí te ves, mujer, ahí te ves, chamaco, porque yo me voy a seguir al Señor. No es esa la connotación que Jesucristo nos da en estos tiempos, sino simplemente poner en primer lugar de nuestra vida a Él. Eso implica dejar todo por seguir a Jesús. Muchas veces, cuando lo hemos platicado en otras ocasiones, cuando el esposo es inconverso y que la mujercita le tiene que pedir permiso, a veces no la deja venir. Pero la mujer que tiene en su corazón esa auténtica entrega hacia Dios, pues yo se los he dicho a las hermanas en el grupo de mujeres, a veces hay hermanas que llegan golpeadas por venir a la iglesia. Hemos tenido casos al principio de que venía el esposo de una hermana y de los cursos la sacaba a trancazos. Eso implica dejar al Señor, dejar todo por el Señor. A final de cuentas, no se espanten, mujercitas, los maridos están ya aquí. A final de cuentas, la perseverancia y el dejar todo por seguir a Jesús trae como consecuencia que la familia sea bendecida y que sea alcanzada también por el Señor. Las familias de los discípulos fueron alcanzadas por el Señor. Porque hay una parte del evangelio que dice, los 12 discípulos y las mujeres que le seguían, muchas de ellas eran las esposas y la familia de los discípulos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el decir yo dejo todo por seguir a Jesús, el Señor toma control de todo. Él no es injusto y Él no nos va a pedir cosas que no están dentro del orden de Dios. Así es de que no se espanten, eso es lo que quiere decir dejar todo. Vamos a ver precisamente esto en Marcos 1, el Evangelio de Marcos 1, 16. Marcos 1, 16 al 20 dice así. Fíjense cómo los llamó Jesucristo a cada uno de los discípulos y ahora ustedes pónganse, hagan de cuenta que Jesucristo está pasando por cada banca y está diciendo estas palabras. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaba la red al agua porque vivían de la pesca. Ya vimos que son dentro de los 12 que nombramos hace un momento, aquí están. Jesús los llamó. Vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y los siguieron. ¿Cómo dice? Enseguida dejaron las redes y los siguieron. Yo sé que muchos de los que están aquí siempre están pensando, ya nada más que me jubile, ya nada más que deje de trabajar,
Ya nada más que mis hijos crezcan. Ya nada más que compremos la casa. Aquí dice la palabra, y enseguida dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante, por la orilla, Jesús vio a Santiago y a Juan, otros de los que ya mencionamos, hijos de Zebedeo, en una barca, reparando las redes. Los llamó de inmediato y ellos también lo siguieron, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los hombres contratados. ¿Se fijan? Cuando Jesucristo hizo el llamado a estos hombres, ellos dejaron todo por seguir al maestro. Hay personas que también les hizo el llamado, como el joven rico, como aquel que quiso ir a enterrar primero a sus muertos y después seguirlo, que no lo siguieron y que se quedaron ahí en el anonimato. Pero estos 12 que en su corazón estuvo ese deseo de seguir al maestro, y fíjense, cuando ellos fueron escogidos, no tenían nada de conocimiento de Jesús, no sabían de Jesús. Y sin embargo, cuando Él les hace el llamado, Él reconocen en su espíritu que era un llamado de parte de Dios. Y por eso ellos acuden a ese llamado. Después también vemos en Lucas 5:27, el caso de otro de ellos, Lucas 5:27 y 28. Yo sé que ya está en la pantalla, pero yo lo tengo que leer aquí. Lucas 5:27 al 28, dice así. Tiempo después, al salir de la ciudad, Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, sentado en su cabina de cobrador. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó, dejó todo y lo siguió. Él dejó trabajo, hermanas, porque él era, recuerden que dice aquí que era recaudador de impuestos, él estaba trabajando para el Imperio Romano. Él era el de Hacienda, ahora en la actualidad, ¿verdad? Pobres de los de Hacienda, ni en la actualidad los queremos, ¿verdad? Porque son los que piden el dinero para que el gobierno funcione. Pero ¿qué dice la palabra? Él estaba sentado, estaba trabajando, igual que los pescadores, Pedro, ¿verdad? Y Juan y los demás. Y él dice aquí la palabra, y dejó todo, dejó dinero que había recaudado, dejó ahí el puesto, todo, y siguió al maestro. Es una de las características que el verdadero discípulo de Jesús, para cumplir la gran comisión, tiene que tener. Y repito, no vamos a entender cómo dejar abandonar, sino poner a Jesucristo en el primer lugar de nuestro corazón y de nuestra vida. ¿Cuántos hermanos han dejado llamados grandes de parte del Señor? Y aquí lo hemos tenido. Personas que se veía su perfil que iban, pero directito a hacer algo grande dentro de la iglesia. Pero el trabajo, los hijos, el afán impidió que se cumpliera ese llamado en ellos, porque no estuvieron dispuestos a poner a Jesucristo en primer lugar. Y se frustró una gran persona. A lo mejor algún día, un día les platicaba en un curso, a lo mejor un día a alguien se le prende el foco y empieza a escribir las crónicas de Manantiales. Imagínense que empezaran a escribir las crónicas de Manantiales y que de repente dijeran, y fulanito de tal, él tenía tal puesto, tenía mucha economía, su economía estaba muy bien, el Señor hizo un llamado de él y él no estuvo dispuesto a dejar todo por el Señor. Pero cuando diga, y fulanito de tal, él tenía todo también y dijo, yo dejo todo, dejo mi trabajo. Miren, hay un pastor que él trabajaba en lo que era antes la compañía de luz y fuerza del centro. Y él por mucho tiempo se le decía, o sea, cuando hay junta de pastores siempre se comentan cosas, y se le comentaba a él, ¿por qué no te dedicas ya al ministerio y renuncias a tu trabajo? No, ya me faltan nada más 5 años para jubilarme. Al siguiente año la iglesia iba creciendo. Al siguiente año, oye, pues ya renuncia. No, es que nada más me faltan 4 años. Y así.
Y un día dice, ¿qué creen? Ya renuncié, ya me voy a dedicar de tiempo completo a la iglesia. Le faltaban menos de un año para jubilarse. Es cuando se entiende, hermanos, que el Señor es primero y que si nosotros dejamos algo atrás, el Señor lo va a restituir con mucha bendición. Decía una de las citas que vimos, y yo les daré, y yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Él nos llama a ser discípulos y a ser discípulos, porque es bien fácil ser discípulo. Creo que ya todos somos discípulos porque ya todos recibimos a Jesucristo, porque ya estamos preparándonos, porque estamos tomando cursos, ya somos discípulos. Pero nos falta la parte más importante, que es hacer discípulos, que es el llamado que hoy Dios está haciendo a la iglesia. Entonces les decía, así Leví o Mateo también dejó todo por seguir al Señor. Les decía, hermanos, el llamado de parte del Señor ha sido hecho para cada uno de nosotros. Ven y sígueme. ¿Qué le contestamos a este llamado? ¿Qué le contestamos al llamado que ha hecho el Señor de ven y sígueme? Deja todo por mí. Señor, ¿verdad? Si tu respuesta es sí, o fue sí, tienes que dejar lo que estos hombres hicieron. Tienes que hacer lo que estos 12 discípulos primeros hicieron, que fue dejar todo, entendiéndolo como ya lo explicamos, ¿verdad? ¿Cómo seguirlo? Vamos a ver Marcos 8:38. Marcos 8:38. Dice así: si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. ¿Cómo tenemos que seguir a Jesucristo? ¿Cómo vamos a ser discípulos? Porque repito, ya somos discípulos. La tarea es hacer discípulos de Jesucristo. Sin vergüenza, hermanos. No le estoy diciendo sin vergüenzas. Estoy diciendo sin vergüenza, sin pena. Que en mi trabajo sepan que soy cristiano, sí, ¿y qué? Que en la escuela sepan que soy cristiano, sí, ¿y qué? Que mi vida, mi testimonio dé a entender a los demás sin que yo hable de que yo soy discípulo de Jesucristo. Que no me dé vergüenza. Muchos, a veces, bueno, es algo que yo me imagino, ¿no? Porque no lo he visto. Pero yo me imagino que hay algunos que para salir, ¿verdad?, que no vaya a haber nadie que los conozca y que no saben que son cristianos, porque se van a burlar de mi hermana. Bueno, el otro día una hermana me estaba platicando que ella pasaba y le daban ganas de entrar. Y decía, no, pero es que me van a ver, ¿qué tal que se me vea alguien de mi familia? Y oía las alabanzas y decía, es que yo quiero entrar, pero volteaba a ver y decía, no, es que alguien me va a ver y van a ir con el chisme con mi esposo. Hasta que un día ya no pudo resistir más y entró y se quedó. Y no solamente eso, sino que la familia llegó. Entonces, no entró aquí, fue en otra congregación, ahorita ya está en esta congregación. Pero así, hermano, tenemos que tener esa decisión, no avergonzarnos de que somos discípulos de Jesucristo. Si nos avergonzamos, ¿cómo vamos a ser discípulos de Él si nos estamos avergonzando de Él? Entonces tenemos que caminar así y sobre todo por lo que dice la palabra, ¿verdad? El que se avergüence de mí en estos tiempos de adulterio y de maldad, que son estos tiempos, hermanos, yo me avergonzaré de él el día que yo venga por mi pueblo. No lo voy a reconocer. Él se avergonzó. Yo le dije, tú tienes que ser discípulos míos, y por miedo, porque le tuvo miedo al esposo, a la esposa, a la familia, al qué dirán, al compañero, al jefe, no hicieron caso y se avergonzaron
de Él. Dice la palabra que Él se va a avergonzar de aquellos que hagan eso. Les decía, los 12 primeros discípulos, bueno, y todos los que le siguieron después, no se avergonzaron, mostraron al mundo con valentía. Ya vimos más o menos de los que la reseña pequeña que les di de sus vidas, cómo murieron algunos, ¿verdad? Y los que siguieron murieron, también de una manera, muchos fueron, ¿cómo les dije la palabra? Mártires. ¿Por qué? Porque no se avergonzaron, con valentía fueron y se enfrentaron a reyes, se enfrentaron a jefes, se enfrentaron al pueblo con valentía, no avergonzándose del maestro. Y eso es lo que nosotros como verdaderos discípulos de Jesús tenemos que hacer. 3. Bueno, esos 3 ya están allá en el cielo. La palabra nos muestra, hermanos, de los discípulos, lo que yo les dije no fue de la palabra, fue de estudios posteriores que se hicieron de ellos. Son lo que alcanzaron a investigar sobre de ellos. Pero la palabra sí nos muestra en muchas partes de las luchas, de las caídas, de las dudas, tentaciones que tuvieron que librar cada uno de ellos para cumplir con la comisión encomendada. Fueron, ya en el caso de Pablo, que ese ya fue después, que ya se le llama apóstol. En el caso de Pablo, ¿qué es lo que dice? He sido perseguido, golpeado, me mandaron al mar, me picó una serpiente. Bueno, como decimos los mexicanos, ya nada más me faltaba que me hiciera pipí un perro. Le pasó de todo. A los discípulos, a los primeros 12 discípulos les decía, ellos tuvieron luchas, tuvieron dudas, tuvieron quebrantos, tuvieron situaciones difíciles. La suegra de Pedro ya estaba muriendo y Jesucristo casi la resucitó, ¿verdad? La niña que fue vuelta a la vida, o sea, todo lo que ellos tuvieron que vivir, que los apedreaban también a ellos, los desechaba el pueblo. Una vez que Jesucristo parte, ellos tuvieron que enfrentarse solos, que parte con el Padre, ellos tuvieron que enfrentarse solos, hermanos, ante el mundo. Y lo hicieron con valentía. Les decía, podemos leer su lucha, sus caídas, sus dudas, sus tentaciones, pero ellos seguían firmes. Tenemos, por ejemplo, a un Pedro miedoso, en un momento que debería de demostrar toda esa violencia, toda esa valentía que él tenía, se convirtió en un Pedro que dudaba, en un Pedro miedoso, que negaba en los momentos más difíciles al maestro. Fue una lucha que él vivió, fue una caída que él tuvo. Tenemos, por ejemplo, a un Judas Iscariote que robaba el dinero que los demás recolectaban y que el pueblo les daba para su manutención. Judas por eso se enojaba que gastaran en los pobres, porque él era el que le metía la manita a la bolsita donde estaban los recursos. Y que al final de cuentas se acobardó, traicionó al maestro, se acobardó, no enfrentó la situación y se suicidó. Tenemos también, por ejemplo, a un Tomás incrédulo, que cuando los discípulos dijeron, ¿qué crees? Que se cumplió lo que decía el maestro, ya resucitó, ya está con nosotros nuevamente, venció la muerte. Él decía, no, tan que se caen. Yo hasta que no vea los hoyos en su mano y en su costado, voy a creer. De ser un hombre incrédulo, Jesucristo lo convirtió en un hombre de fe. Pero también tuvo sus dudas. Y todos y cada uno de ellos, y repito, estos fueron los primeros 12. Pero después de ellos vienen otros, viene el que sustituyó a Judas, vienen los que se van agregando, viene Esteban, viene Pablo, y todos los que se van agregando, que el Señor seguía haciendo el llamado a través de los mismos discípulos, que hacían discípulos, y se fueron agregando, y todos de una u otra manera tuvieron luchas, tuvieron dudas, tuvieron miedos, pero aún así permanecieron firmes, con valentía. El discípulo de Jesús debe tener por lo menos las siguientes características, mínimo.
Primero, creer en la palabra de Dios y obedecerla. Santiago 1, 21 y 25. Santiago 1, 21 y 25. ¿Me esperan tantito? Dice así: así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Es bien padre. Ay, ¿de qué habló? Miren, si mañana se hacen un examen ustedes mismos y dicen, ¿de qué habló ayer el Señor? A ver cuántos se acuerdan de lo que se habló hoy. Y no se diga, a ver, ¿de qué hablaron hace 8 días? No es fácil acordarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se está poniendo en práctica la palabra. Porque no de acá se baja acá, pero cuando baja acá es porque la estamos haciendo. Dios, el Espíritu Santo, es el único que tiene el poder de transformar esto, la palabra logos, que son los signos que conocemos, a la palabra rema, a hacer la vida en mi vida. Y es lo que el discípulo de Jesucristo tiene que hacer. No solamente venir el domingo porque que me vean. Y ahorita ya que está la pantalla, ahorita bueno, los hermanos están allá fijos, pero yo imagino que de repente van a hacer tomas de todos. Ay, para que me vean que sí salí en la pantalla, que sí estuve. No, hermano, no, el chiste no es solamente venir. Ser un discípulo de Jesucristo es creerle a la palabra, y cuando la creemos, la vivimos. Porque ¿cómo la vamos a enseñar a los otros que vienen detrás de nosotros, si nosotros no nos acordamos de nada? Entonces, vamos a continuar en lo que estábamos. Ya me perdí. Les decía, porque tiene poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Y afirmarás ser religioso, hasta ahí, por tu obediencia. Un discípulo de Jesucristo que está dispuesto, lo primero, a aceptar el llamado. Lo segundo, a dejar todo por Jesucristo. También tiene que creer en la palabra de Dios. ¿Y cómo va a creer en ella si no la conoce? Por lo tanto, tenemos que leerla, estudiarla, escudriñarla. Ya lo hemos dicho, ¿verdad? Otro de las cuestiones que tenemos que tener los discípulos es amor a nuestro prójimo. Qué triste es ver que a veces uno de nuestros hermanos de la congregación está pasando por situaciones difíciles y nadie se inmuta. Ni siquiera se levanta una oración a favor de ese hermano. Tenemos que vivir el amor de Dios. ¿Qué es lo que vino Jesucristo a enseñarnos antes de todas las cosas? El amor, hermanos. Es la ley del amor la que ahora nos rige a nosotros. La ley de Jesucristo. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, tu fuerza, etcétera, etcétera, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un verdadero discípulo de Jesucristo ama a su prójimo, se preocupa por su prójimo, y sobre todo si ese prójimo está siendo instruido por él. Si está siendo de él un discípulo de Jesucristo, se tiene que preocupar. Un discípulo, hermanos, tenemos que ser prácticamente los papás de cuando nace un nuevo creyente. Somos los papás. ¿Qué es lo que hacemos los papás cuando nace un bebé? Lo cubrimos, lo limpiamos, lo alimentamos, lo atendemos. Eso es vivir el amor. Hermano, no sé ahorita qué cantidad de personas se estén congregando, pero hay 20 y tantos plan de hogares. Y a veces el discípulo ni se da cuenta si faltó o no faltó, y si vino a la iglesia, si no vino a la iglesia. No lo atiende porque no le ama. Tenemos que vivir
verdaderamente el amor de un discípulo de Jesús. Él nos mostró el amor dando su vida por nosotros, ¿o no? Filipenses 2, del 2 al 4. A ver, perdón. Filipenses 2, del 2 al 4 dice: entonces, háganme verdaderamente feliz. Fíjense cómo podemos hacer feliz al Señor. Poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Y termina, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Hermanos, hemos estado aprendiendo del Señor Jesús a través de los que nos han discipulado, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Mostrar el amor de Jesús. Tenemos que amar como discípulos, tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y otro de los puntos bien importantes también, hermanos, que nosotros debemos de observar es llevar mucho fruto. Yo no puedo fructificar si no estoy bien plantada. Un árbol, si ustedes ven un árbol que de repente lo quieren arrancar y lo dejan así con 2 que 3 raíces de fuera, se empieza a achicalar, empieza a dejar de dar fruto. Si nosotros no estamos bien plantados en la roca que es Jesucristo, hermanos, no vamos nosotros a reproducir el ciclo de hacer discípulos. ¿Qué les vamos a dar? ¿Se van a morir por inanición? Esos nuevos creyentes que Dios pone en nuestras manos para discipularlos, para hacer de ellos verdaderos discípulos de Él. Tenemos que llevar mucho fruto. ¿Y cómo dice la palabra que llevamos mucho fruto? A ver, ¿quién se acuerda? Permaneciendo a la vid. Nosotros los pámpanos tenemos que estar agarrados, afianzados de la vid. ¿Quién es la vid? Jesucristo. Y nosotros somos los pámpanos. Si nosotros nos alejamos porque ya me vieron feo, porque no me hicieron caso, porque ahí está ya las luces y ahora ya salieron con su televisión. Con todo eso, hermanos, nosotros empezamos a achicalarnos, no estamos bien plantados. Aquellos que se van porque un día no los saludó fulanito o que andan bien resentidos, amargados porque no están bien plantados y no llevan fruto. Yo ni quiero preguntar, pero ustedes mismos háganse este examen. ¿A cuántas personas ustedes han traído al Señor? Ustedes solitos contéstense. Es Dios el que está escudriñando corazones. Vamos a ver qué dice tercera carta de Juan 3 y 4. Tercera carta de Juan 3 y 4. Dice así: hace poco regresaron algunos de los maestros. A ver, espérenme. Tercera de Juan, sí. Sí. Hace poco regresaron algunos de los maestros itinerantes y me alegraron mucho cuando me contaron de tu fidelidad y de que vives de acuerdo con la verdad. No hay nada que me cause más alegría que oír que mis hijos siguen en la verdad. Un verdadero discípulo se preocupa por esto. Si tú le has compartido a 100 personas, tú tienes que saber en dónde está cada una de esas personas, si no están aquí. Tú tienes que saber en dónde está cada una de las personas a las que le has compartido del Evangelio. ¿Por qué se fueron? A lo mejor ya se murió, ni tú ni te enteraste. A lo mejor uno está enfermo y ni sabemos. Tenemos que saber, y eso es lo que nos lleva a dar fruto. Cuando un discípulo o un creyente que empieza a ser discipulado siente ese amor y esa atención, miren, hermanos, por eso ahorita a partir de enero va a haber cambios en cuanto a la atención y el discipulado que se va a dar.
porque necesitamos ya un discipulado más dinámico, que toda la congregación se involucre. Por eso el llamado está siendo hoy: ven, deja todo y sígueme. Porque queremos queremos darle esa atención a los creyentes que están llegando. Y mucha gente, hermanos, perdónenme, no se vayan a ofender, pero es la verdad, están de ociosos. Vienen, oyen y se van. Y la gente llega y como no hay quien los atienda porque no se dan abasto los que están sirviendo en eso, se van. Y se está perdiendo mucha gente que Dios está enviando. Por eso tenemos que aprender a ser buen discípulo, para ser buenos discípulos, para dar buen fruto y hacer buenos discípulos de esos nuevos creyentes que están llegando. Está llegando mucha gente, hermano. Miren, si yo me pongo a ver, yo creo que ya prácticamente es un 10% de los que iniciamos, los que estamos aquí. La mayoría son nuevos. ¿Qué está pasando con ellos? Nosotros somos encargados de que permanezcan, no con nosotros, hermanos, necesariamente aquí, de que permanezcan en el Señor. Nosotros somos los responsables, y especialmente aquellos que los invitaron y que les compartieron de la palabra del Señor, para que se logre la buena comisión. Les decía, en Hechos, una frase que me gustó mucho, que leí, que dice: los discípulos de Jesucristo son transformados de tal manera por Jesús que al cumplir la gran comisión trastornan al mundo. Por eso, vamos a ver en la palabra, en Hechos 17:6. Los discípulos de Jesucristo trastornaron al mundo, hermanos, por eso estamos aquí. Por eso el evangelio llegó a América, llegó a México, porque aquellos 12 valientes hombres trastornaron su entorno con su predicación, cumpliendo la gran comisión. Hechos 17:6 nos dice: como no los encontraron allí en su lugar, sacaron arrastrando a Jasón y a algunos de los otros creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban, y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. Les voy a leer la versión nueva, la versión Reina Valera, la que normalmente leemos. Dice: pero hallándolos trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Nosotros tenemos que ser los que trastornamos al mundo, hermanos. No ser de los que estamos, ay, pues ya legalizaron la marihuana, pues qué malo. El gobierno no entiende. Ay, que estamos así. Tenemos que trastornar nuestro entorno. Ahí donde tú vives, donde tú trabajas, donde tú estudias, tu familia que no cree, lo tienes que trastornar con la predicación del evangelio. Eres un discípulo de Jesucristo. Y si has atendido al llamado, tienes que hacer miles de discípulos. Miren, somos una mínima parte en el mundo de cristianos, de discípulos de Jesucristo. Tenemos mucho trabajo, hermanos. No nos enconchemos. Pues bien cómodo venir y no hacer nada. Y mi mundo sigue siendo perdido. Y si de repente yo me encuentro un vecino que anda todo mal, pues yo por no tener problemas, yo no le digo nada. Tenemos que trastornar al mundo si hemos sido transformados por Jesucristo, hermanos. Esa es la meta que tenemos que alcanzar. Y Dios anhela en su corazón, hermanos, en lo más profundo de su corazón, que cada uno de nosotros acepte ese llamado de ir y hacer discípulos de todas partes para seguir trastornando al mundo. Porque como ya dijimos, que los primeros 12 discípulos de Jesús eran hombres ordinarios, usados por el Señor de manera extraordinaria, así también Dios lo quiere hacer con nosotros. Dejar de ser ordinarios para ser usados de una manera extraordinaria por el Señor. Yo no sé qué tan dispuesto estés, hermano. Yo ya saben que yo soy bien apasionada, dicen mis hermanos que soy bien intensa, que yo soy muy apasionada. Yo no sé qué es lo que hay en tu corazón, pero Dios sí lo está viendo.
Y para mí trastornar al mundo es ponerlo en movimiento. Muévete, mundo. Jesucristo está aquí, viene pronto. Jesucristo está aquí y te está esperando. Pero muévete, despierta, mundo. Pero primero tenemos que despertar nosotros, hermanos. Perdónenme. Les decía, en aquel tiempo los 12 discípulos propagaron el evangelio de tal manera que formaron discípulos de Jesucristo, y estos a otros, y esos a otros, y esos otros a otros, hasta llegar al día de hoy. Tenemos la estafeta en nuestras manos y ahora nos toca el turno a nosotros de hacer discípulos de Jesucristo, para que en su tiempo ellos tomen esa estafeta y se siga haciendo el proceso hasta la segunda venida de Jesucristo. No sé qué tan dispuestos estemos a hacerlo, hermanos. Vamos a terminar con esta cita, Apocalipsis 22, 12 y 13. Me recuerda el Señor ahorita un canto que dice: ¿qué te pasa, iglesia amada, que no despiertas? El mundo se está perdiendo y no despiertas. Hermanos, que seamos esos discípulos de Jesucristo que trastornen nuestro medio ambiente, nuestro México, que redimamos todo lo malo que está pasando en México, que seamos nosotros aquellos instrumentos en las manos del Señor para redimir todo eso que está pasando en nuestro México. Y si no, miren, hermanos, ya tuvimos una prueba. Cuando México se unió en oración, el Señor actuó. Él lo va a seguir haciendo, pero ¿qué pasa? La iglesia se estanca, se duerme, se apacigua. No ve el peligro. Hay peligro, hermanos. El diablo está ganando mucha ventaja y nosotros dormidos. Apocalipsis 22, 12 y 13 dice: miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Jesucristo viene pronto, hermanos. Y la gran comisión no ha concluido. Hay mucha gente que aún no conoce la palabra de Dios. Hay mucha gente que, si no, miren, dice la palabra que si nosotros no hablamos, las piedras lo harán. Nosotros no entendemos a veces, no conocemos cómo es que está llegando la gente. A veces les preguntamos: ¿cómo llegaste tú? Es que pasé por el camión y vi el letrero y vine. Ni siquiera hubo alguien que les compartiera, pero la gente está llegando. A esa gente tenemos que formar nosotros, los que ya estamos aquí. A esa gente nuevecita, bebé, tenemos que atenderlos, tenemos que alimentarlos, tenemos que cuidarlos para formar en ellos el corazón de Cristo. Pero para eso, hermanos, tenemos que comprometernos primero a dejar todo, a cumplir con lo que el Señor nos dijo este día. Yo no sé, hermanos, cuántos de ustedes estén dispuestos a hacerlo. El tiempo se acerca, el tiempo es difícil. Y dentro de esos que están allá en el mundo, hay mucha gente de ustedes. Mucha de nuestra familia está ya perdiéndose. Y nosotros, dormidos. Iglesia, yo te animo que despiertes, que te levantes, que te comprometas con el Señor, para que esa gran comisión que los primeros 12 discípulos y todos los que le siguieron en aquel entonces se siga haciendo en nuestro tiempo, en nuestros días. No sé qué tan dispuesto estés a hacerlo, pero si estás dispuesto y si el Señor tocó tu corazón, ponte de pie. Vamos a comprometernos con el Señor.